voy a abreviar para no escribir mucho por el espacio. El activo circulante, el activo fijo y otros activos. Esos son los componentes más importantes de la cuenta activo. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es rellenar con esta información. Es más, inclusive nosotros podemos abrir esto toda vez de que tenemos darle más espacio, activo fijo, otros activos y sacar el total. Luego viene pasivo y capital. Dentro del pasivo capital tenemos deudas de corto plazo. Que también se llama pasivo circulante. AB. Luego tenemos las deudas a largo plazo. Y finalmente tenemos capital. Me dicen si se ve o no en la última parte para mover. El capital, vamos a cerrar dejando un espacio la sumatoria del total. Bien, esa es la estructura del balance. Activo, pasivo más el capital. Y los componentes genéricos, activo circulante AC, AF, activo fijo, y OA, otros activos. Dentro del pasivo y capital, que lo vamos a marcar con doble raya para que resalte, tenemos las deudas a corto plazo y las deudas a largo plazo. Las deudas a corto plazo también se llaman pasivo circulante. Finalmente, el capital o patrimonio también se llama, ¿no? Entre paréntesis aquí, patrimonio. Listo. Ahora, vamos a ir rellenando cada uno de estos ítems con los datos del ejercicio. Déjenme ubicar los marcadores. Bien, ahora voy a copiar los datos del ejercicio para hacer el balance. Por ejemplo, caja y banco. Caja y banco representan la primera cuenta del activo circulante. A esta le voy a dar una serie de valores. Caja, banco. Igual, el valor que indica acá que son 5.000. Sigo, débito fiscal. Débito fiscal es una cuenta de pasivo de deuda. Va a ir en este grupo. Una forma correcta es de que si ustedes tienen una hoja, primero vayan señalando a dónde corresponde cada cuenta. Es mucho más fácil para no equivocarse. Como ustedes tienen en el práctico 18 cuentas, a cada una le voy dirigiendo, ya le voy colocando, por ejemplo, caja y banco es activo circulante, débito fiscal, pasivo circulante.
hipoteca por pagar, deuda a largo plazo. O sea, le voy colocando el nombre para que cuando ya haga la estructura vaya rellenando simplemente. Entonces, la deuda a corto plazo va a ser débito fiscal. Débito fiscal abreviado igual a 1.200. 1.200. Sigo, hipoteca por pagar, 123.000. Deuda a largo plazo, está aquí. Hipoteca. Igual 123.000. Muy bien. Sigo anotando de acuerdo a la estructura de balance. Luego tengo la cuenta inventarios, 10.950. Acuérdense que si ustedes quieren acá, para que esto sea con más detalle, esto es el activo disponible, caja banco. Voy a hacer con rojo para que tengan más claro. El activo circulante tiene tres componentes: activo disponible, activo exigible y activo realizable. Esos son los tres componentes del activo circulante. Y tengo acá una de las primeras que dice caja y banco, que es caja banco, 5.000. Luego venía inventarios, 10.950, activo realizable, que se llama también stock o inventario. Stock o inventario, que es igual a 10.950. 10.950. Sigo revisando la información. Bueno, acá se me ha subido mucho. Inventarios igual a 10.950. Bien, luego tengo inversiones a corto plazo, otros activos. Inversiones corto plazo, que es igual a 6.000. Seguimos rellenando capital. El capital no tiene un valor. Ustedes se fijan acá, el capital no tiene valor. Depósitos a plazo fijo, DPF. DPF. DPF igual, el DPF es activo circulante. Depósitos a plazo fijo, 15.000. Seguimos. Edificio, 146.000. Vamos a ver acá. Edificios. Igual a 146.000. Seguimos. Documentos por cobrar, exigible. Documentos por cobrar, exigible, 18.200.
18.200. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar, pasivo circulante, lo que debe la empresa. 13.700. Equipos de oficina. Equipos. Igual. Los equipos de oficina, 45.000. Luego tenemos terrenos. Terrenos, 80.000. Seguimos. Acciones telefónicas, 7.000. Otros activos son las acciones. Acciones telefónicas. 7.000. Seguimos. Maquinaria y equipo, 88.000. Maquinaria y equipos. Igual a 88.000. Inversiones a corto plazo, seguimos. Seguimos. Impuestos por pagar. Impuestos por pagar pasivo. Igual. 5.000. Luego viene sueldos por pagar. $15.000. Servicios por pagar, 8.000. Servicios por pagar. 800, perdón. Listo. Y depreciación acumulada. Voy a colocar con un color para que sobresalga dónde va la depreciación acumulada. Solamente puede ir en activo fijo, ¿no? Porque ahí están los activos fijos y eso es lo que se deprecia. Entonces colocamos aquí depreciación acumulada igual. La depreciación acumulada llega a 41.200. 41.200. Voy a colocar entre paréntesis este valor porque se resta. 41.200 está entre paréntesis porque es un valor que se resta a todos los activos que se deprecian. Muy bien, esas serían todas las cuentas. Como pueden ver acá, no hay capital, tampoco hay utilidad. Voy a fijar de la gestión, a ver. No hay. ¿Qué otras cuentas más podrían aparecer en un trabajo o en un examen? Por ejemplo, en capital pueden aparecer como cuentas
utilidades no distribuidas. Pueden aparecer como utilidades de la gestión. Utilidades de la gestión. Tampoco no existen. ¿Sí? No hay esos valores. Solamente hay capital, pero podría aparecer en otro examen las utilidades no distribuidas o las utilidades de la gestión que van a sumar al capital. Bien, lo que hemos hecho es apropiar las cuentas correspondientes a cada uno de los grupos del activo, del pasivo y capital. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar para sacar los totales. Lo voy a cambiar aquí. Total. Y de la misma manera acá vamos a determinar el total del pasivo, que va a ser un valor acá. Para ello vamos a sumar por grupos. Por ejemplo, tengo que hacerlo por grupos que se llaman grandes partidas. Estos dos representan un grupo, por ejemplo. Estos dos representan un grupo. Acá hay uno solo y acá hay uno solo. Por ejemplo, el activo disponible vendría a ser 20.000, solamente 20.000. Acá no hay con quién sumar 15.000 y 18.200. Más, perdón, 18.200, 10.950. La sumatoria de esos tres, tenemos 38.200 más 10.950, que suma a 49.150 el activo circulante. Estos tres suma a 49.150. 49.150 es el valor del activo circulante. Ahora vamos a sacar el valor del activo fijo. El valor del activo fijo. Para ello, voy a sumar solamente los que están marcados. Edificio, equipos y maquinaria y equipos y no terrenos, porque el terreno no se deprecia y acá dice depreciación acumulada. Voy a sumar esos tres que están marcados con el tipo K para sacar el total. A ese total restarle 41.200 y luego sumarle 88.200 porque los terrenos no se deprecian. Es el único activo que no se deprecia. Es decir, sumamos 146.000 más 45.000 más maquinaria y equipos 88.000, que viene a ser 279.000. La sumatoria de estos tres llega a 279.000, sin incluir los terrenos porque no van a la depreciación. A esa sumatoria de estos tres le voy a restar 41.200 menos 41.200. Me queda 237.800. Me queda 237.500. A eso le voy a sumar los 80.000. Más 80.000, que es el valor del terreno, y suma a 317.000. 317.800.
el valor del activo fijo. Bueno, estos dos no hay problema. El activo circulante, otros activos, que viene a ser la sumatoria de estos dos, 13.000. Es decir, esta otra sumatoria son 13.000. Entonces acá tenemos, si ustedes quieren, este viene a ser el activo circulante, el activo fijo y otros activos. La sumatoria de esos tres grupos representa el total del activo. Entonces sumamos 49.150 más 317.800 más 13.000. Y llegamos a un valor de suma a 379.950. Ese es el valor del activo total. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Si alguien está haciendo, por favor, y si hay algún error en los cálculos, comenta, por favor. Bien, entonces, si no hay preguntas, continuamos. Bien. Vamos a revisar nuevamente 49.150 más 317.800 más 13.000. 379.950. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo acá. Todo este grupo vamos a sumar para determinar el pasivo circulante. Su valor es el siguiente: 1.200 más 13.700 más 5.000 más 15.800 más 123.000. Oh, perdón, menos 123.000. 35.700 suma. El activo circulante suma 35.700. Es el activo circulante. Revisamos nuevamente. 1.200 más 13.700 más 5.000 más 15.000. 34.900 más 34.900 más 800. 35.700 es este valor. Luego, la deuda a largo plazo está determinada en 123.000. Y no tenemos valor para el capital. Entonces determinamos a través de esta ecuación: activo igual pasivo más el capital. Yo tengo acá capital igual al activo menos pasivo.
capital va a ser igual. El activo, tengo la sumatoria, 379.950 menos esta sumatoria de 35.700 más 123.000 es 158.700. Por lo tanto, el capital va a ser esa diferencia. $379.950 menos el capital vendría a ser 221.250. Eso es lo que nos falta acá para completar. Capital 221.250. En consecuencia, el total de esto tiene que cuadrar con el total del activo. Sumamos 35.700 más 123.000 más 221.250 que suma a 379.950. Como podrán ver, estos valores son iguales. De esa manera determinamos de que el balance esté elaborado, está cuadrado. Y con esto hemos repasado cómo se elabora el balance a partir de los datos del ejercicio que se les envió. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No, Liz. Bien, entonces continuemos. A este ejercicio, yo les envié este ejercicio solamente para hacer el balance, pero ya que tenemos la información, vamos a aplicarle el diagnóstico patrimonial estático. Bien, para ello vamos a sacar los valores de las cuentas en sus valores. Vamos a sacar el valor de cada una de las grandes cuentas que son estos grupos: activo disponible, activo exigible, activo realizable y activo fijo, sus porcentajes correspondientes. Por ejemplo, la participación porcentual. Si abrimos una columna acá, la participación porcentual de cada una de estas cuentas. Vamos a borrar esta parte, ya no vamos a utilizar. Una columna donde obtengamos el porcentaje de participación de cada una de estas cuentas respecto a este valor. Por ejemplo, para fines de análisis tengo que tener la participación relativa, ¿no?, de cada uno de estos componentes. Para ello voy a dividir 20.000 entre 379.000. Un poco para tener los datos en global. Si ustedes quieren, primero podemos sacar de cada uno de estos grupos, está más fácil. 49.150 dividido entre
379.950 igual a por 100 para sacar porcentaje. Debería ser 12.93. 12.93, lo dejo así, después voy a redondear, obviamente, me voy a trabajar con números enteros. Dividimos 317.800 entre 379.950. El por 100, acá tenemos 83.64. 83.64. Finalmente, 13.000 dividido entre 379.950 por 100, 342. 342. Todos los que están más próximos a redondeo son estos dos, ¿no? Por ejemplo, este podría quedarse en 13. Este, porque está más próximo al redondeo, que sería 84. Y este se queda en 3. Sumando estos 3, tiene que darme el 100%. 3 más 4, 7 más 3, 10. Va 1, el 100%. De la misma forma, hacemos con el pasivo. 35.700 dividido entre 379.950 por 100 da 939, anoto todo, 939, luego dividimos 123.000 dividido entre 379.950, me va a dar 32, 37, 32, 37, y finalmente el capital 221.250 dividido entre 379.950 me da 58.23. 58.23. Bueno, hacemos el redondeo correspondiente. Por ejemplo, esto podría quedar simplemente en 939, más el que tiene mayor valor en 939. Podría quedar esto en 10. Este queda en 32. Y este en 58. Sumamos 10, va 1. 5 más 5, 10, es el 100%. Esas serían las participaciones relativas. Participaciones relativas de cada una de las partidas en grandes números. Hola, amiga. Aquí estamos recuperándonos. No estoy en la pizarra, estoy dando clases con la mano inmovilizada. ¿Sí? No puedo, tengo 15 días de baja, pero que voy a dejar sin pasar clases. Así que, claro, después es irrecuperable. Así que estamos haciendo lentamente las cosas. No estoy muy apresurado, estoy haciendo lo que pueda con una mano. No es fácil hacer todo con una sola, ¿no?
Así que, sí, 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 sí. Amiga, no he podido hacerte el depósito porque lo perdí mi tarjeta. Hoy estoy viendo conmigo, que me llega a mediodía. Mi tarjeta, no, sí, eh, puedo, puedo. Sino que no, lo perdí, no sé, lo tenía registrado, ¿no? En una agenda, mi clave, ¿no? Entonces tengo que ir nomás a la cooperativa, por ejemplo. Sí. Hoy en la tarde te voy a hacer la envío. Mm, sí, pues, está bien, está bien. Sí, mucho mejor. Sí, está bien la decisión. Bueno, ya, ya hermano, cuídate. No voy a tratar de ir conmigo. No hay manera. Ya, así, ya. Chao, bro. Igualmente, muchachos. Disculpas por la conversación. Bien, entonces hasta aquí hemos sacado los porcentajes de participación de cada una de las partidas en grandes números se llaman. ¿Por qué le llaman grandes números? Porque como ven aquí, por ejemplo, el activo fijo tiene varios detalles y cuando yo saco un solo valor que es este es un valor en grandes números de todo lo que implica el activo, incluyendo inclusive el terreno y la depreciación. Por eso, esta es la forma más apropiada para poder hacer el diagnóstico patrimonial. Primero ordenar, sacar los porcentajes. Es más, es muy útil que dentro de este 13%, por ejemplo, chicos, que es el activo circulante, yo descomponga en tres: activo disponible, activo exigible y activo realizable. Su participación relativa que sume al 13%. Por ejemplo, eso implicaría que yo tenga que sacar 20.000 dividido entre 49.150. 49.150 y saco 40,69. Anoto acá 40,69%. Estoy sacando la participación relativa de estas tres que forman parte del activo circulante, que son importantes. Ahora saco de 18.200. Por ejemplo, 18.200 dividido entre 49.150 es al 37%. 37%. Finalmente, 10.950 entre 49.150. 10.950 dividido entre 49.150. Debería ser 22.27. 22.27%. Ahora hago el redondeo. El más próximo al redondeo es el activo disponible, porque está con 69 frente a 27. Entonces te puede quedar en 41%. Y luego tengo acá 8, esto va a quedar en 22% solamente. Esto también va a sumar a un 100%. ¿No? Como antes de 41, tengo 10, 7, 9 más 1, 10, el 100%. Esta es la información que necesitamos para hacer el análisis o diagnóstico patrimonial estático.
Entonces eso voy a sacarles una imagen. ¿Sí? Necesito algo para que se vea mejor, si no, no se capta ahí. Amigo, compañero Masita, ¿todo bien? Bienvenido. Gracias, compañero. Bien, ahora, ya que tenemos toda la información, vamos a hacer el diagnóstico patrimonial estático. Voy a dejar estos datos. Ya ustedes saben que voy a trabajar con esto. Estos están referidos al eh, activo disponible, perdón, al activo circulante, al activo fijo, otros activos, eh, pasivo circulante, deudas largo plazo, capital. Esas son las participaciones relativas que la voy a utilizar en el análisis, en el diagnóstico patrimonial. O sea, vamos a ordenar que el balance general, lo voy a cambiar el ejercicio para darle una mejor estructura, va a ser el inciso A. El inciso B va a ser el diagnóstico patrimonial estático. Bueno, ¿en qué consiste el diagnóstico patrimonial estático? Hasta donde hemos visto y hemos estudiado, consiste básicamente en determinar tres aspectos fundamentales. El primero de ellos se refiere a analizar la estructura económica, o sea, el B1. El B1 implica en analizar análisis de la estructura económica análisis de la estructura económica del activo. B2, análisis de la estructura del pasivo. Análisis de la estructura del pasivo, y el B3 es análisis del activo versus pasivo. Esos son los tres componentes que se debe analizar para efectuar, en este caso, el diagnóstico patrimonial estático. El diagnóstico patrimonial estático contempla la evaluación de estos datos en grandes números, ¿no?, de la estructura económica del activo, análisis de la estructura del pasivo y el análisis del activo versus pasivo, quiere decir análisis del activo versus pasivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No hay. Bien, entonces vamos a empezar con B1, análisis de la estructura económica del activo. ¿Cómo se realiza el análisis de la estructura económica del activo? Aquí tienen que acordarse de que las cuentas de la estructura del activo se las invierte. Para ello hay un método fácil que hemos visto. Voy a colocar en una matriz estos datos. Esto se llama activo.
Acuérdense que los activos se ordenan de las cuentas menos a las más líquidas. ¿Cuáles son las cuentas menos líquidas? Obviamente, otros activos que representen 3%. Le voy a más o menos ordenar a ver hasta acá 50. 80, está bien. Esto representa otros activos, 13%, activo fijo, representa el 84%, y el activo disponible, voy a exagerar un poquito acá para que se vea mejor. Tiene tres componentes: el activo circulante, que tiene una participación del 13%, pero dentro de ese 13 voy a anotar proporcionalmente 13% el activo circulante, pero a su vez tiene una distribución de el activo disponible, activo exigible, 41%, 37% el activo exigible y el activo realizable, 41, 37 y el activo realizable 22. Aquí lo que he hecho es simplemente anotar los datos que hemos sacado de la participación relativa de cada uno de los grandes números. A estos se le llama grandes números. Cuenta de los grandes números. Y le vamos a meter una sigla: cuentas de los grandes números. Todos estos valores ya están agrupados, por eso son cuentas de los grandes números, en el sentido que en el activo circulante había estos tres componentes y había más detalles. Lo que he hecho es resumirlos, si vale el término. Muy bien, hasta aquí es totalmente operativo. Lo que a continuación vamos a hacer es interpretar estos datos. Vamos a analizar e interpretar y dar un veredicto, un comentario en base a la teoría. Vamos a seguir colocando los elementos complementarios. Si ustedes se acuerdan, estas dos cuentas representan los activos permanentes. Activos permanentes, y que si sumamos tiene un 97%. ¿Cuál? Perdón, sí, el error es mío. Entonces tenemos 87%. 87% más 13 es el 100%. Bien. Lo que viene a continuación, una vez que armo la matriz, es describir
por un lado, las participaciones de cada uno de estos, porque en eso consiste el análisis financiero, y luego darle una interpretación en base a estos valores. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando una empresa tiene que los activos permanentes son mayores al 50%, dice, esto es la teoría, ¿no? Corresponde, en este caso, a una empresa industrial. Y evidentemente es industrial porque gran parte de las cuentas grandes, de los números grandes, está representado por maquinaria, equipos, terreno, etcétera. Y acá tenemos de que los activos permanentes representan 87%. Obviamente esta es una empresa industrial. Bien. ¿Qué me dice esta información? ¿Cómo tendría que describir? Voy a intentar hacer una guía para que ustedes lo continúen en esta parte. Empiezo describiendo un criterio. No hay necesidad que uno sea experto en esto, ¿no? Solamente describo lo que yo veo. De acuerdo al análisis de la estructura económica del activo, la cuenta otros activos tiene una participación. Eso es lo que estamos hablando, la participación relativa. Tiene una participación relativa del 3% del activo total. Del activo total. Dos. Por otro lado, la cuenta activo fijo, por otro lado, la cuenta activo fijo participa con el porcentaje más alto, del 84%, siempre hay que indicar respecto al total de los activos. Luego describimos, ya voy a borrar, voy a utilizar voy a continuar en esta parte. La cuenta activo circulante tiene una participación del
13%, del 13% respecto al total de activos, donde el activo disponible, participa con el 41%, el activo exigible con el 37% y el activo realizable con el 22% del total del activo circulante. Porque la cuenta mayor de cada una de estas es el activo circulante. Bien, ahora aquí viene la pregunta. Siempre es bueno, obviamente, leer los apuntes, pues, ¿no? ¿Qué implica que una empresa del sector industrial tenga un grueso porcentaje de la inversión de la inversión se realice en el activo fijo? La teoría dice de que las empresas que cuentan con un porcentaje de los activos permanentes mayor al 50% son industriales. Y esto representa una oportunidad para una empresa en el entendido de que la única actividad que puede incrementar, por ejemplo, mayor producción y por ende mayores ingresos y beneficios en una empresa industrial es el sector productivo, pues el área productiva. Eso es lo que tengo que yo resaltar en la última parte cuando te escriba las conclusiones. Bien. En las conclusiones voy a hacer mención de que la alta participación de los activos permanentes. Bien, en las conclusiones, la empresa del ejercicio corresponde al sector industrial. Corresponde al sector industrial debido a que los activos permanentes, en lo sucesivo esto voy a representar como activos permanentes AP. Los activos permanentes representan el 87%, representa el 87% respecto al total de los activos. Bueno, cuando me dice la teoría que mayor al 50% ya representa una empresa industrial.
Pero acá tengo no mayor a 50, sino 87%. Entonces, obviamente, cuando hago este análisis activo, pasivo más capital, yo tengo aquí 87 del 100%, a ver, activo circulante, un activo fijo. Todos los activos de la empresa con los cuales se va a generar el proceso de producción están representados en el activo fijo. Y precisamente eso va a generar actividad económica para una empresa, mayor producción, mayores ingresos, mayores beneficios. Pues aquí solamente he dicho, la empresa del ejercicio corresponde al sector industrial debido a que los activos permanentes representan el 87% respecto al total de los activos. Sigo escribiendo, voy a escribir en esta parte. Esta es una primera conclusión. Segunda conclusión. La empresa presenta una estructura sólida. Acuérdense que aquí estamos midiendo la solidez de la estructura económica, cómo es la estructura económica del activo. Presenta una estructura económica sólida. Debido a que ya no voy a hablar de todos los activos permanentes, ya hablé aquí, debido a que el 84%, debido a que el 84% representan inversiones que generan riqueza. No me gusta también a mí esta palabra, generan riqueza o generan riqueza o posibles incrementos, generan inversiones que generan riqueza o posibles incrementos de la producción, para obtener mayores ingresos y por ende mayores beneficios. Listo, ahí termina la conclusión de este análisis. Dos cosas que estoy resaltando acá. Primero, siempre, y así lo van a hacer, es mecánico. ¿Cuál es la composición del activo permanente? La conclusión. ¿No? Y la composición del activo permanente le va a dar lo que corresponde a una empresa industrial o no. Para ello tiene que ser mayor al 50% de esa área. Segundo, ¿esta estructura es sólida? ¿Tiene algún problema? No tiene ningún problema, es sólida. Por eso digo acá, la empresa presenta una estructura económica sólida.
A ver, si yo tengo del total que he invertido para abrir mi empresa, el 84% está en activos permanentes, maquinaria, equipo, infraestructura. Es muy buenísimo, buenísimo. Acuérdense que estas actividades son las que generan gastos y solamente tengo 13% apenas en activos circulantes, las que generan gastos. En cambio, estos generan riqueza. Entonces digo que la empresa presenta una estructura económica sólida, debido a que el 84% representan inversiones que generan riqueza o posibles incrementos de la producción para obtener mayores ingresos y por ende mayores beneficios. Listo. Conclusión, es un análisis deductivo, no tienen que inventarse nada, chicos. Obviamente ustedes pueden escribir en sus palabras, pero que tiene que ser coherente con los datos, ¿no? No hay necesidad que escriban como yo he escrito, ojo. El análisis es solamente de los números que están viendo, pero que sea coherente con esos números que tienen acá la explicación. Y está bien. No hay necesidad que ustedes escriban de la forma idéntica que yo hice. Pero lo que sí se tiene que encontrar en esta teoría, esta interpretación de los números, como en este caso. Que la empresa, el ejercicio corresponde al sector industrial. ¿Por qué? Porque esto es mayor al 50%. Segundo, en la conclusión, ¿cuál es la solidez? ¿Cuál es el problema que tiene? No tiene problemas, esta empresa es sólida. ¿Y por qué es sólida? Porque el 84% de la plata invertida lo tiene en activo. Y el activo fijo es para producir más. Y por eso digo acá, ¿no? Que generan riqueza o posibles incrementos de la producción. Si teniendo gran parte invertida en activo fijo, la empresa puede aumentar los volúmenes de producción, tener mayores ingresos y por ende mayores utilidades. Pregunta. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, Bueno, entonces está más fácil que de lo que habían pensado, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? No dicen nada, solamente mira. Aquí en su cámara para hacer la asistencia, chicos. Bueno, les cuento que en primera clase en la que nos quedaron y bueno, y casos que le vamos a quedar aquí. Quiero que esté en su cámara para hacer la Su micrófono, licenciado. Ya estaban almorzando, parece. Ya no me estaban escuchando. Bien, un minutito. Es que no alcanza mi brazo para hacer, listo. Bueno, muchachos, ya he hecho la captura. Acuérdense que el primer parcial es solamente la unidad 1 y de la unidad 2. La unidad 2 incluye, de la unidad 2 incluye el interés simple y el descuento simple y el monto simple. Es decir, ese práctico que han elaborado ustedes. Y hemos quedado en tomar el próximo martes. En horario de clase, yo voy a estar toda la mañana seguramente allá porque voy a tomar primero una materia y después tomo a ustedes. Eso es todo por hoy. Nos vemos el día del examen. Que tengan buen provecho. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. no, Buenas tardes. Hasta luego.